a que disfruten esta masterclass con un gran maestro, que es director y dramaturgo, Luis Guerrero. Hola, hola, buenas noches. Gracias a la Secretaría de Cultura de San Pedro y a Ticagua por esta invitación. No, gracias a ti, Luis. Oye, platícanos, te acabas de ganar el Superpremio Nacional a la Dramaturgia de Emilio Carballido, ¿no? Platícanos un poquito. Bueno, es un texto que se llama Las ruinas de la memoria y fue un texto que me tardé 5 años como en perfeccionar y estoy muy contento por este reconocimiento. Padrísimo. Disfrutemos su clase. Bienvenidos. Voy a ser honesto. Un escritor, yo creo que no hay una sola manera de trabajar o de escribir. Dije que voy a ser honesto o voy a tratar de compartir lo que a mí me ha funcionado. Yo soy muy práctico, quisiera ser un poco más académico en mis descripciones, pero yo siempre trato de aterrizarlo todo para que me funcione. Y a través de estos años he descubierto ciertas herramientas o ciertos consejos que yo creo que le pueden ayudar a cualquier persona, pero especialmente me encantaría enfocarme en la gente que quiere escribir teatro o tiene la curiosidad de cómo se escribe o quisiera un par de apuntes para mejorar su escritura. De nueva cuenta, cada escritor es un mundo diferente, cada quien tiene sus procesos y sus técnicas. A mí me encanta aprender de todos y hacer mi propia técnica o mi propio proceso. Entonces, pues ojalá que les sirva esto que tengo que compartirles. Vamos a ver un poco de conceptos básicos de dramaturgia, de conflicto, de personajes. Vamos a ver también un par de tips como más prácticos, un par de ejercicios breves por si quieren, si necesitan un pequeño empujón como para ya lanzarse a escribir. Y al final quise hablar un poquito de lo que he aprendido en base a las obras que he escrito, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es la diferencia entre una anécdota y una historia. Porque anécdotas todo el mundo tenemos, ¿sí? Si Luis va a la tortillería, pues es una anécdota. A lo mejor no nos dice nada, es un hecho, como 1000 otras anécdotas que hay. Pero si Luis va a la anécdota y se encuentra a su exnovia con alguien más, ya es una historia. Si Luis va a la tortillería y hay un terremoto, ya es una historia, etcétera, ¿verdad? Hay un autor que dice que una historia es algo que pasa que lleva a una epifanía. Epifanía para mí es como una revelación. Creo que si lo vemos de esa manera, un personaje a través de una historia puede aprender algo sobre sí mismo, sobre el mundo, le cae un 20, o el público al ver una situación en escena o en alguna serie o algo, tiene esta especie de epifanía, de revelación, de insight. Ahora bien, no se trata tampoco de dar un mensaje tal cual. Un maestro decía de guión, si quieres mandar un mensaje, mándalo por paquetería. Él se refería a que, claro, todas las historias nos dicen algo y nos conectan con algo, pero tampoco hay que ser obvio de, este es el mensaje, o eso te pasa por ser un tacaño. Tratemos de no poner el mensaje en el texto tal cual, sino que se revela a través de las acciones, de los comportamientos, de las interacciones, para que haya esta especie como de epifanía. Ahora, un tema que mucha gente se pregunta es ¿de dónde nos inspiramos los escritores? ¿O de dónde te puedes inspirar? Yo me inspiro de todos lados. Yo me siento muy afortunado porque el hacer teatro me ha permitido a mí ampliar mi visión del mundo y del universo y conocer cosas que si no escribiera no me hubiera animado a conocer esas otras áreas. Por ejemplo, una obra que tengo que fue finalista de un premio nacional, Números Imaginarios, habla de ciencia, entonces me inspiré que tengo uno de mis mejores amigos, es doctor en física, y me interesó mucho ver cómo él pensaba y su manera de relacionarse con el mundo, y eso me llevó a investigar para esa obra en particular. Leí a Stephen Hawking, leí libros de física, leí biografías de físicos, y además de muchas obras que a lo mejor no tienen nada que ver con física, pero me ayudó para ese proyecto en particular. Leí una novela gráfica, por ejemplo, que hablaba de un personaje fantástico, que él veía su manera de ver el tiempo, él veía su pasado
su presente y su futuro como si todo ocurriera al mismo tiempo. Y eso a mí me hizo pensar como diferentes maneras de cómo podría funcionar el tiempo. Entonces, eso lo aplica a mi personaje. Otra película que nada que ver con física, que es de mis favoritas, Amélie, tiene una narración muy simpática y que me llamó mucho la atención, y metí algo de esos elementos también a este universo de ciencia y de física que creé. No sé cómo va el dicho, pero dicen que los malos artistas copian, los buenos roban. Hay que robar de todos lados, hay que alimentarnos de todos lados. Y de nueva cuenta, a mí, Luis, me encanta experimentar géneros. He hecho terror, he hecho comedia romántica, drama. Me encanta como probar diferentes cosas porque es una excusa para mí como artista de conocer autores que no conozco, películas que no conozco, libros que me faltan por leer. Entonces, es importante, primero que nada, tener esta inspiración, ¿verdad? Si te cortaron, si tus miedos, tus deseos, tus sueños, anécdotas que te cuentan, el dramaturgo se alimenta de todos. Como dice un maestro, somos cazadores de historias y hay que estar siempre observando y viendo de dónde sacamos inspiración. Ahora también, para la gente que hace teatro, no que tengan cierta ventaja, pero bueno, creo que si estamos trabajando en este medio, la inspiración llega de otras maneras. Creo que también, si queremos hacer dramaturgia o cine o escribir series de televisión, pues hay que ver un poquito de eso. Después de tanto ver teatro, que es parte del proceso de aprendizaje, el leer dramaturgia, tomar talleres, leer libros, que muchos maestros, de hecho, están en contra un poco de los manuales de cómo escribir, pero a mí me han iluminado bastante porque me dan muchos ejemplos que a lo mejor no conozco y que igual me siguen alimentando o inspirando, ¿no? Pero bueno, volviendo al teatro, sirve que vayan a ver teatro y vean qué funciona, qué no funciona, quitarnos un poco, que es difícil, el chip de soy público y me gusta o no me gusta. Es me gusta por qué. ¿O qué hicieron con el espacio? ¿Funcionó la escena? ¿Me dio risa? Entonces, vas agarrando inspiración. Yo me inspiro también a veces de imágenes. Tengo esta imagen, una de mis obras, Cursi, empieza con una chava, una futbolista, que viene un balón rodando y llega un actor y se miran. De la nada se me vino esa imagen, ¿no? De pronto se me vino otra imagen pensando escénicamente también. Dije, quiero una obra donde sea todo el escenario cubierto de hojas de papel. Y ese fue el concepto y ese fue el motor que me llevó a escribir una obra sobre eso, ¿no? Ahora, entrando ya un poquito más en materia de las reglas del drama, la dramaturgia y todo eso, ¿sí? Lo básico es conflicto. Si no hay conflicto, ¿para qué estamos contando esta historia? Es muy común ver anécdotas donde no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, ¿por qué le estamos dedicando tiempo a ver eso? Entonces, hay que ser bien conscientes de escena que hagamos o obra que hagamos, tiene que haber un conflicto. ¿Y qué es un conflicto también? Es un personaje quiere algo, pero tiene algún problema para conseguirlo. De hecho, hay una formulita muy sencilla. El objetivo del personaje más el conflicto es igual a drama. Dramaturgia, queremos drama. Nos encanta el drama. Ahora, algunas preguntas que se pueden hacer si están empezando a escribir es, ¿quién es el protagonista? ¿Qué quiere? ¿Qué está impidiendo que consiga su objetivo? ¿Cómo trata de resolver su complicación? Y si lo logra o no. Es importante tenerlo en mente. Muchos autores o escritores piensan en 3 actos, no 3 actos largos como hace muchos años, sino que cada historia está dividida en 3 actos. Esto lo vemos mucho más en cine cuando analizamos guiones o vemos reseñas donde dicen algunos críticos, es que el segundo acto se hizo muy pesado o es que el tercer acto como que cayó la acción. Básicamente, para que se entienda, es inicio, desarrollo y final. ¿Sí? Entonces, cualquier historia tiene como esta estructura, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, algo también importante es la premisa, ¿sí? Hay autores que arrancan con esta premisa que, digamos,
Es como este mensaje que da la obra a través de la historia que contamos, ¿sí? Yo en lo personal a veces la tengo consciente, pero no totalmente consciente. Siento que la descubro más al reescribir. Cuando ya echas todo en el papel y estás puliendo y dices, ah, de esto trataba la historia. O sea, bueno, aprovechando. Todo esto para mí, al menos en mi proceso, no lo tengo 100% en la cabeza todo el tiempo. O sea, no estoy con una tablita checando de, ah, bien, mi personaje quiere esto. O sea, no voy haciendo como el checklist de lo que necesito, pero está de alguna manera siempre por ahí girando en la cabeza y creo que es importante que lo revisitemos de vez en cuando, ¿no? Como estas guías en el camino que nos ayudarán a llegar al destino. Pero bueno, premisa. ¿Qué es una premisa? Aquí hay un par de ejemplos de premisas que pudieran ser. Ahora, todo esto es lo que asumimos al ver el mensaje, al ver la obra de teatro, ¿no? No es como que Shakespeare puso la premisa al final como una guía, ¿no? Eso uno lo va infiriendo como director. Romeo y Julieta pudiera ser: el gran amor desafía hasta la muerte, o sobrepasa a la muerte, pudiera ser. Otelo pudiera ser: los celos nos destruyen a nosotros y a la persona que amamos. Macbeth: la ambición desmedida lleva a la destrucción. ¿Sí? Y como decimos, no se trata que el personaje, de que Macbeth diga eso en la escena, sino cómo lo revelamos a través de las acciones, de los acontecimientos, de todo lo que vamos hilando a través de la historia. ¿Sí? Los gringos dicen, show, don't tell, es un poco eso, ¿no? Si lo puedes mostrar con imágenes, con movimientos, con acciones, con comportamiento, creo que va a ser más saludable que simplemente decirlo, ¿no? Decía algún maestro, no digas que tu personaje está nervioso, vamos a verlo nervioso, o que su comportamiento te diga eso. Pero sí, entonces la trama, si seguimos ahora con la trama, es causas y efectos. Y igual, siguiendo lo que habíamos dicho, qué quiere el personaje, por qué lo quiere, qué sucede si no lo consigue, ¿no? La última obra que hice, esta que me premiaron, fue todo un reto hablando de la trama y de la causa y el efecto, porque decidí hacerla en reversa. Entonces, era muy complicado porque el clímax de la historia era el inicio de la historia casi. Entonces, uno como autor acomodar eso y cómo acomoda los hechos. ¿Cuál es la mejor manera de acomodar los hechos? Es todo un arte y es bastante divertido y estresante, pero bueno, todos pasamos por eso, ¿no? Ahora, voy así brincando entre consejos y teoría y todo porque así soy. Mi mente es no lineal, voy todo el tiempo así. De hecho, cuando iba empezando, mis maestros me regañaban un poco porque ellos me escribían de principio a fin. Iban escribiendo la historia y yo no. Yo de repente tengo el final, tengo una línea, tengo una imagen. Es como un rompecabezas y mi trabajo como dramaturgo, o lo que disfruto, es cómo voy conectando todo eso, cómo le voy dando forma. Ray Bradbury dice que uno al escribir va como descubriendo la historia como si fuera una estatua y la vas puliendo. Yo así me identifico mucho porque voy conectando todas las imágenes, las notas que saqué, la investigación que hice, los momentos que se me antojan, los sentimientos que quiero evocar, la premisa, y le voy dando forma hasta que llego al producto final. Y claro, luego habrá que reescribir, pero ese es otro tema. Ahora, en las historias hay algo bien importante que es el incidente precipitante, porque antes, bueno, se recomienda mucho ver, más en cine también, es la vida ordinaria del personaje, o sea, cómo es su status quo, cómo vive, cómo está. Y luego llega algo que rompe ese orden, y es donde ya vemos cómo el personaje trata de vivir su historia, ¿no? Su jornada, su viaje, y al final llegamos a otro status quo, otro equilibrio, otro orden, ¿verdad? Un tema o un consejo que quiero también platicar es qué está en riesgo, ¿sí? En inglés se dice stakes. O sea, si no hay nada en riesgo, si al personaje no le importa lo que pasa, volvemos, ¿para qué lo estamos viendo? ¿Sí? Y puede ser cualquier cosa, puede ser algo, a lo mejor para mí es insignificante, pero si para el personaje importa, ya estamos del otro lado. A lo mejor yo, si no consigo una cerveza para en la noche, no me pasa nada ni me voy a morir.
pero a lo mejor Homero Simpson es de vida o muerte conseguir esa cerveza y va a hacer hasta lo imposible por conseguirla. Bien, entonces hay algo en riesgo si no lo consigue. Otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que a un chavo le interesa una chava para conquistarla, pero si le interesan 20 más, pues si no consigue esa chava, pues entonces no hay nada en riesgo, ¿no? Pero si él cree que esa chava en particular es el amor de su vida, va a hacer todo por conseguirla, y si no la consigue va a ser lo peor que le ha pasado, bueno, pues ahí está todo en riesgo, y es lo que debemos de buscar. Siempre que le importa al personaje para que le importe al público, ¿sí? Ahora, esto va también del lado de la actuación y de la dirección, porque a veces el texto te lo da, pero si tú como actor o como director no logras potenciar esos momentos, por eso vemos a veces montajes donde el personaje nomás está recitando las líneas y no está pensando en lo que realmente quiere, ¿verdad? Eh, Algo también bastante interesante que alguna vez me contaron es pensar un personaje o una historia como un iceberg, porque supongamos en una escena que estamos escribiendo, vemos la parte de arriba, ¿sí? Sabemos que están los personajes, están en algún lugar, pero como un iceberg, a veces está padrísimo construir todo esto que está abajo del agua que no se ve. Entonces, ¿qué pueden ser ese tipo de cosas? Pueden ser arrepentimientos, cosas del pasado, peleas del pasado, viejas rencillas, lo que sea, pero yo creo que la clave está en que eso que construyamos del pasado nos afecte el ahora, porque también a veces me ha tocado con colegas actores que les gusta mucho ser como la biografía del personaje o el backstory del personaje. Yo en lo personal casi no lo uso de manera muy intuitiva, pero siempre que veo que me puede servir para algo. Porque si mi personaje es daltónico, yo soy daltónico, si mi personaje es daltónico, pero no afecta nada en la historia, pues bueno, puede ser un detallito o algo. Pero si quiero ser piloto, y entonces a lo mejor me va a afectar el ser daltónico o sembrar en la historia que fui daltónico. Entonces, es muy interesante como pensar eso, el iceberg, ¿no? Lo que vemos, lo que está oculto, ¿no? Y que se va revelando poco a poco a través de eso. La gente somos complicados. Dice un dicho que hay que buscar lo bueno de un personaje malo y lo malo de un personaje bueno, ¿verdad? Eso también para salirnos como del personaje unidimensional que es o todo bueno o todo malo. Yo creo que ya esas líneas grises, pues es como en la vida real, ¿verdad? Nadie es totalmente ni de un lado ni del otro, tenemos de todo. Entonces está padre también construir eso, pensar eso. Grandes ejemplos como Hamlet, que Hamlet se conoce como este personaje que está siempre reflexionando y dudando, cuestionándose todo, y de pronto Shakespeare lo pone a matar a alguien impulsivamente. Entonces, este tipo de pequeñas sorpresitas o de comportamientos que pareciera que no van de acuerdo a él, lo hacen bastante humano como nosotros. Hablando de personajes también, ¿se han fijado cómo somos diferentes con diferentes personas? O sea, Luis aquí frente a ustedes es diferente a Luis con sus amigos, a Luis con su pareja, a Luis con sus papás, etcétera. Entonces, creo que también al construir tu historia puedes develar diferentes caras del personaje, o sea, poner otros personajes que saquen esos lados ocultos del personaje, para no quedarnos siempre con no sé, con solo una cara, ¿verdad? Se trata esto de develar, de complejizar, de escarbarle más, ¿verdad? Hay grandes ejemplos. Por ejemplo, no sé si vieron la película Tootsie, se me hace una gran película, y cómo está armada en esta película el personaje principal que finge ser mujer para conseguir un trabajo. Todos los personajes lo afectan de manera diferente y sacan lados diferentes del personaje o comentan cosas diferentes de ese universo, ¿no? De esa época. Entonces, ténganlo bastante en mente. Es como una red y cómo un personaje afecta a otro y cómo se afectan mutuamente, ¿verdad? Eso vale bastante la pena. Ahora, hablábamos también hace tiempo de
por qué contar historias. A mí me gusta mucho clavarme con el arco de transformación. El arco de transformación. Porque es cómo el personaje cambia del inicio de la historia al final. ¿Sí? Puede ser este arco tan radical o tan pequeño como tú quieras, pero es una buena guía de pensar, de tener consciente que justo como empiezas tu historia, no puede acabar igual. Sí puede, siempre hay excepciones para todo, pero es bonito buscar ese cambio en los personajes. Por ejemplo, esta obra que comenté un poco, que construí, que era el escenario lleno de papel, la estábamos montando antes de la pandemia, y es de un escritor que tiene unos personajes, o sea, vemos a los personajes en su imaginación conviviendo con él. ¿Sí me entendí? Pero bueno, el punto es que había un personaje que era ateo, empieza como ateo en la obra, y durante el transcurso de la obra se vuelve súper, súper religioso. ¿Sí? O su mejor amiga empieza la obra como súper perfecta y súper linda con él y acaba siendo su más acérrima enemiga, acaba odiándolo. Entonces, buscar este tipo de cambios es bastante interesante, ¿no? No sé si la gente cambia o no en la vida real, pero en el drama nos funciona muy bien que cambien. Ahora, estrategias, otro tema clave que te va a servir mucho para hacer tus ejercicios y tu obra. Todos queremos diferentes cosas y hay 1000 maneras de conseguir esas cosas, ¿sí? Entonces, parte de también construir tu trama es pensar en estrategias para que el personaje quiera conseguir eso, ¿sí? Si Homero quiere conseguir la cerveza, bueno, ¿qué opciones tienes y cómo al buscar estas opciones vas progresando la historia, esta progresión dramática, ¿no? Va avanzando la historia, pero se trata siempre de buscar estrategias, como en la vida real, que siempre que queremos algo estamos buscando maneras. A veces también, cuando vamos empezando, creo que lo más común es ser directo, ¿no? Un personaje está enojado y lo va a decir, estoy enojado, o estoy triste, o te odio, o te quiero. Pero conforme vayas escribiendo y vamos leyendo y vamos profundizando más, nos damos cuenta que en la vida real escondemos todo el tiempo. Yo estoy nervioso y no sé si se me nota, pero uno lo esconde, ¿verdad? Cuando nos gusta alguien, lo escondemos. Cuando estamos enojados, lo escondemos. Entonces, creo que esto también, aparte de las estrategias, nos habla también del subtexto, de lo que queremos decir, lo que ocultamos, ¿verdad? A veces, yo creo que un buen tip que te puedo dar es, escribe tu escena y checa si es demasiado directo, si están diciendo lo que piensan, si están diciendo todo exactamente tal cual, el mensaje o su objetivo, y trata de esconderlo. Es como cuando vemos que alguien está enojado o enojada y le preguntas, ¿estás enojado? No. Y vemos que están enojados. O sea, uno sabe leer ese tipo de cosas, ¿sí? O como cuando tocamos un tema importante, ¿sí? Imagínate que vas a cortar a alguien. ¿En qué parte la gente es directa? Digo, sí se puede, pero también es interesante cómo uno va llevando la conversación con su objetivo en mente. ¿Qué estrategia uso? ¿Qué estrategia uso cuando quiero cachar que alguien me está mintiendo? Casi nunca decimos, te caché. ¿Qué hiciste ayer? Ah, estabas conectado anoche, ¿verdad? Y uno va, así poquito a poquito. Entonces, creo que es muy divertido construir ese tipo de situaciones. Además, inspirándonos de lo que tenemos a nuestro alrededor, la vida misma. Ahora, otro tema que está muy de moda en la dramaturgia mexicana es la narración, porque se usa mucho que los personajes narren, que dialoguen, etcétera. Entonces, esa es otra estrategia también que puedes hacer, narrar. De nuevo, acércate a la dramaturgia. Esta dramaturgia mexicana es una página de internet donde hay muchos autores mexicanos contemporáneos, donde puedes ver muchos ejemplos de grandes obras premiadas, montadas en todo México, y vas a ver muchos estilos diferentes. Creo que lo bonito de la dramaturgia es que creo que uno puede jugar mucho como escritor.
El cine, por ejemplo, es mucho más formal. Está el formato, los diálogos van en cierto lugar, las descripciones en otro, pero en la dramaturgia uno puede jugar. De repente se vale mucho que los personajes pueden pensar, pueden dialogar, puedes combinarla. He visto autores que son muy visuales, donde de repente está un párrafo aquí, otro párrafo acá, y eso está padre. Tú como director luego es cómo llevo esto a la escena, ¿verdad? A mí me gusta mucho jugar con los textos, como probar cosas nuevas. Tengo obras donde son más diálogos. Tengo obras como esta que me premiaron, donde combino la narración un poco poética con los diálogos. Tengo una que quiero comentar también. Se llama Solo un vampiro puede amarte para siempre, al menos hasta que salga el sol. Y como está inspirada en Drácula y en estas obras y películas de vampiros, yo quise jugar, dije, os vaya, sí hay diálogos, pero así como Drácula está escrita como si fuera epistolar a través de cartas, yo quise hacer de repente diálogos. Luego, otra escena era un estatus de Facebook, otra escena eran Twitter de la chava, otra escena eran un chat de WhatsApp, ibas viendo la conversación. Y lo divertido para mí fue pensar, no sé cómo se va a llevar escena, a lo mejor un director lo va a proyectar, a lo mejor otro va a poner al actor viendo al frente a decirlo, ¿verdad? Pero creo que esta riqueza que tiene la dramaturgia hay que aprovecharla. No sé si lo dije o no, no lineal. Como yo actúo, dirijo y escribo, yo siempre he creído que si pruebas diferentes cosas, o sea, vaya, si tomo un curso de actuación, seguramente va a mejorar mi dramaturgia. Y si tomo un curso de dirección o si dirijo algo muy complicado, va a mejorar mi actuación, va a mejorar mi dramaturgia. Yo siento, están conectadas, íntimamente conectadas. Entonces, como actor creo que también he aprendido a guardar, a contener, a tener ahí, ¿sí? Entonces hay que hacer también eso al escribir. Lo que decía, no, que no digan los personajes todo lo que están sintiendo, lo que estamos pensando, porque no somos así en la vida real. Además, como actor tiene mucha riqueza el sentir la emoción y no soltarla, y decir que estoy bien y tú ver al actor que no está bien. Entonces, eso es padre tenerlo en mente. Ahora, el teatro breve es difícil, es como escribir un cuento. Yo creo que es más difícil escribir un buen teatro breve que una obra grande. Creo, no tengo tanta experiencia haciendo teatro breve, pero bueno, hay que leer también mucho. Igual, si quieres hacer teatro breve, ponte a leer cuentos, a los mejores cuentos que puedas tener. Hay muchos ejemplos. Hay que investigar también. Ya vamos muy rápido, ya estamos casi acabando, vamos a ir así viendo como pequeños tips antes de los ejercicios. Stephen King decían que era racista porque un personaje de él era racista. Él decía, qué bueno, porque si el personaje es racista, él es racista, yo no soy así. Entonces es una liberación bien padre decir, mi personaje puede sentir, pensar, ser diferente a mí. Yo cuando empecé a escribir, hace muchos años, yo no decía maldiciones, ahorita soy bien maldiciento. Y al principio es que yo no quería escribir con maldiciones porque sentía que, no sé, no me sentía cómodo, hasta que hice una obra donde eran chicos de la calle y pues tuve que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces libéralos. Ellos sí pueden tener todos los defectos que quieras, ¿verdad? Otro tip muy bueno cuando construyes tu dramaturgia es empieza a la mitad de la acción. Si te das cuenta, cuando vemos una película, casi nunca vemos cuando la gente llega y hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bonito el clima, sí. Vemos cuando están a punto de tocar el tema importante o ya en medio de tocar el tema importante, ¿sí? Empieza la escena, ¿por qué me estás cortando? Wow, es como un impacto, ¿no? En vez de, hola, ¿qué tal? Es paja, directo al grano, ¿sí? Ahora, los diálogos tienen un poder impresionante. A mí me encanta cómo un diálogo te puede sustituir tantas acotaciones y tantas cosas, ¿sí? En la época pasada la dramaturgia era muy, no sé, muy descriptiva, o sea, había muchos... el autor ponía todo, cómo se imaginaba el set, es un sillón al centro, una mesa, 5 sillas. Ahorita casi eso no se usa, le damos esa libertad al director para que él proponga algo. Es bien bonito como dejar eso,
esa magia, ¿no? Que el director, a ver qué se imagina con lo que está leyendo. Entonces, si nos vamos a eso, es bien padre cómo puedes decir tú, con puro diálogo, que des a entender qué relación tienen, si están usando o no un objeto, ¿sí? O cómo está el clima. En la última obra que hice, la de Demencia Senil, por ejemplo, en ninguna parte te decimos que es un carro en movimiento, pero el diálogo te va diciendo, cuidado, gira a la derecha, no, déjame, el semáforo. O sea, simplemente por los diálogos vas entendiendo el contexto, ¿verdad? Además de que el diálogo revela mucho de la persona. Es muy difícil hacer que los personajes hablen diferentes unos de los otros, pero pues hay que hacerlo, ¿verdad? No pueden hablar nada más como uno. También cuidado cuando abren, creo que esto es muy común también, este error es muy común, que los personajes sean muy literarios al hablar, ¿sí? Muy rebuscados, muy poéticos, a menos que el personaje sea así particularmente, pero si no, al menos mi consejo es, trata de bajarlo a la realidad, cómo hablamos, ¿verdad? Otro tip es cómo revelamos la información. Y esto también va un poco hacia la dirección y hacia la dramaturgia, ¿sí? Es muy diferente, imagínense Star Wars, si empezara la primera película diciendo Darth Vader, soy el papá de Luke, ¿verdad? No, fíjense cómo nos lleva la historia y cómo te la revela en la segunda película a tal punto de la historia, ¿sí? Porque a veces por pensar que el público no lo va a entender, a veces revelamos información no de la mejor manera, ¿verdad? A veces otro problema hablando de cómo revelamos información es se le dice la exposición, que hay que evitar eso. ¿Qué es la exposición? Es, por ejemplo, si estoy hablando yo con un personaje, ¿sí? Y si volvemos a la imagen del iceberg, que pasó algo entre los personajes o lo que sea, a lo mejor el otro personaje tuvo un accidente y casi pierde la pierna. Entonces, ¿qué es mala exposición? Decir, hola Ceci, ¿cómo estás? Espero que estés bien porque hace un año ya ves que tuviste ese accidente donde casi pierdes la pierna. O sea, ¿por qué revelas la información de esa manera? Hay que buscar la mejor manera de que se revelen ese tipo de detalles. ¿Mm? Ténganlo en mente. Y bueno, ya hablando, igual, volviendo con tips un poco más breves. La diferencia entre sorpresa y suspenso. Este es un ejemplo de Hitchcock y me encanta. Hay dos personas cenando, platicando, explota una bomba. Es una sorpresa porque no te lo imaginabas, ¿sí? Misma escena, dos personas están hablando. Baja la cámara, vemos una bomba y dice 50, 49, 48. Sube la cámara y siguen platicando como si nada. Suspenso. Porque en ese momento el público sabe algo que los personajes no saben aún. Entonces, de nuevo, son herramientas que nos pueden servir. A lo mejor si empiezas tu escena o tu obra, el personaje que está en escena nos enteramos que quiere cortar a la otra persona, que quiere irse de su casa, que tiene miedo o algo. Y luego llega el otro personaje que no lo sabe, ya podemos empezar a jugar con las expectativas y con todo eso. Otro consejo se usa mucho en guión, es la pistola de Chekhov. Significa que si usas una pistola en algún momento de la historia, hay que sembrarlo. Nada es más extraño que de la nada aparezcan cuchillos, pistolas o cosas de esas, ¿sí? O de nueva cuenta, si el personaje tuvo un accidente o algo, hay que buscar la manera de sembrarlo, o si tuvo alguna decepción, sembrar lo que sea. Yo le digo sembrar, pero es algo en cierto momento para que después tenga como pues que funcione, ¿verdad? Para que no sea sacado de la manga. Y hablando de cosas sacadas de la manga, cuidado con los finales. Le decimos nosotros, los dramaturgos, el deus ex machina, que es cuando, bueno, el origen de este concepto es que en Grecia, ¿sí? Si el protagonista tenía muchos problemas y todo se estaba complicando, en la historia a veces bajaba un actor, que era como el dios o uno de los dioses, bajaba en una máquina y arreglaba todo, como por arte de magia. Entonces, ese tipo de finales son como finales fáciles, ¿no? Donde todo fue un sueño, donde a lo mejor el personaje estaba enfermo, pero, se equivocaron de paciente, ese no era su expediente. Entonces, cuidado con ese tipo de finales, ¿no? Si los metemos en broncas, hay que ver cómo los sacamos.
De hecho, creo que los de Breaking Bad, la serie, decían que los metieron en tantas complicaciones, ellos no sabían cómo lo iban a sacar. Y yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque los obligó a buscar estrategias para poder sacarlo de ahí. Ujú. Y bueno, creo que esto es lo más importante que les quería compartir. Nada más, vamos a ver 2 ejercicios que creo que les pueden servir mucho para que tengan este empujoncito, si es que lo necesitan, para ya sentarse a escribir. El primero es hacer un pequeño monólogo, ¿sí? Puede ser de una hoja, media hoja, como tú quieras, pero aquí la clave es a quién le está hablando la persona, ¿sí? Se puede que se esté hablando a sí mismo, pero creo que lo interesante es cómo vamos descubriendo a quién le está hablando, ¿sí? Si es una novia que está hablando y de pronto descubrimos que le está hablando a la gente de la misa, o no sé, creo que las posibilidades son infinitas, pero cambia mucho el interlocutor, o sea, quién le está hablando el personaje de este monólogo, ¿sí? También, si puedes aprovechar para revelar algo, lo que dije, si tiene algún objeto en la mano, si, cómo está el ambiente, etcétera, está genial. Ah, bueno, que esa es otra cosa que quería decir. Todo dice algo. Para mí fue una revelación cuando entendí eso. Es la ropa que traemos dice algo, el ambiente dice algo, el espacio donde acontece la obra dice algo. Todo aporta consciente o inconscientemente a la narrativa. Entonces vamos a aprovecharlo, ¿sí? No es casualidad que a veces si un personaje está triste, vemos el ambiente nublado o lloviendo o puede potenciar ciertas cosas, ¿no? O si el personaje está feliz, pues el sol va a potenciar otras cosas. Son ejemplos muy sencillos, pero todo dice algo y ténganlo siempre en mente. Hasta los nombres dicen algo. A veces yo también me pongo a pensar, a ver, ¿cómo se llama mi personaje? ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa el nombre? ¿El apellido qué significa? Busquemos todo eso. Yo creo que podemos escarbar en esos detalles tanto como queramos. Y bueno, el otro ejercicio que te propongo es una escena, 2 personas y el lugar que tú quieras. Algo pasó entre ellos. Una traición, un dolor, un resentimiento, pero hay algo. Y manéjalo para que al principio no se diga, pero exista la tensión entre los dos y poco a poco lo vas revelando, ¿sí? Y al final, que hay un cambio en el protagonista. En uno o los dos, pero que hay un cambio en los personajes, ¿sí? Creo que es un ejercicio muy sencillo que te puede ayudar a pensar todo lo que vimos anteriormente, del conflicto, de los objetivos, de las estrategias, todo eso en una escena de 2 personajes. Y bueno, eh, pues bueno, para acabar, creo que estamos a punto de terminar, dije que iba a ser honesto. Si quieres escribir, escribe. No creo que haya mejor consejo en la vida, ¿sí? No es fácil. Yo empecé a escribir cuando perdí a mi papá y esa pérdida, dije, quiero contar esto. Y me senté a escribir con lo poco que supe. Llevé la obra a un maestro y después de ciertos meses me dijo, pues está más o menos bien, necesitas leer más. Yo ahorita leo la obra y está horrible, pero esa obra, después de esa obra que no me gustó, vino otra un poquito menos peor, luego vino una un poquito menos peor, luego la siguiente se montó, y la siguiente también, y la siguiente la monté yo, y empecé así poco a poco a poco. Es como todo. Yo creo que más en el teatro hay que aprender haciendo. Entonces de nada sirve que tengas esa gran idea y no la saques en papel, no la pongas en papel. Entonces, si quieres escribir, la mejor manera que vas a aprender es sentándote y escribiendo. Ahora, creo que hay muchas maneras en las que puedes ayudarte. Hay muchos talleres, puedes leer dramaturgia, puedes leer manuales. En YouTube hay muchos tutoriales de guión, de estructura, de análisis. Todo eso te va a alimentar. Que veas grandes actuaciones, que leas libros. Todo nos nutre como artistas. Entonces, nútrete de todo lo que te sirva para la historia que quieres contar. Si quieres contar terror, pues ve películas de terror. Descubre qué te da miedo, enfréntate a eso. ¿Quieres hacer reír?
pues, ¿qué tipo de humor te gusta? Investiga todo eso. Ponte a ver pues, los mejores ejemplos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, yo he aprendido haciendo y cada obra me ha enseñado pues una lección en particular. Y sigo aprendiendo y creo que voy a seguir aprendiendo toda la vida porque creo que lo bonito de la dramaturgia es que cada proyecto es empezar otra vez. Y cada historia nueva y cada personaje nuevo son oportunidades para seguir creciendo como persona, como artista, para expandir tu visión del mundo. Y finalmente a mí lo que me mueve mucho es conectar con la gente, ¿sí? A través de una risa, a través de algo que te conmueva, a través de hacerte reflexionar. Si se pueden las tres al mismo tiempo, mejor, pero es siempre buscar esta conexión que te mueve. Si no te mueve, no lo escribas. Espérate a que te llegue algo que valga la pena que cuentes, porque no se escribe una obra de la noche a la mañana. En mi caso, cada vez mientras más pasa el tiempo, más me tardo en escribir mis obras. Entonces, es también una inversión muy grande de tiempo y de esfuerzo. Entonces, hagamos que valga la pena. Escribe. Aquí en Monterrey hay muchos actores y directores. La gente está hambrienta de historias. Si no conoces actores, yo te presento unos. Que te lean en voz alta para que notes qué funciona y qué no funciona. Es normal. Una obra una vez me la leyeron públicamente y dije, ¿qué es esto? ¿Funcionaba mejor leída? Claro. Todos los errores los empecé a notar en la lectura. ¿Qué hice? Pulí la obra y a partir de ahí no me volvió a pasar, ¿no? Entonces, uno siempre está aprendiendo constantemente. No hay excusas. Ya dije mucho escribe, ¿verdad? Pues escribe. Bueno, este fue el final de esta masterclass. Estoy muy agradecido. Gracias a Cagua por la invitación y a la gente del Auditorio San Pedro por su apoyo. Si les gustó la conferencia, compártela. Si cualquier cosa, puedes comentar aquí abajo, lo que sea. Si algo no entendiste o si quieres decir yo escribo o busco actores o lo que sea, utilicen este espacio para comunicarse y hacer redes. Finalmente eso nos va a hacer más fuertes como artistas, ¿no? El conectarnos los unos con los otros. Y pues bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes.